Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo fue Jesús de Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole: «Soy yo el que necesito que tú me bautices, ¿y tú acudes a mí?». Jesús le contestó: «Déjalo ahora. Está bien que cumplamos así todo lo que Dios quiere». Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua. Se abrió el cielo y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: «Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto». Palabra del Señor. Celebramos hoy esta fiesta del bautismo del Señor, con la cual todos los años comienza el tiempo ordinario, el tiempo litúrgico habitual, que va a ser el que dé continuidad al año litúrgico, con las excepciones especiales de Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua. Vamos a meditar en este tiempo ordinario sobre las enseñanzas y los ejemplos que nos dio Jesús en lo que se llama la vida pública del Maestro. Después, durante el tiempo ordinario, meditaremos en Cuaresma y en Pascua en lo que significa la muerte y resurrección del Señor. Cuaresma, preparación; Pascua, recuerdo de la resurrección. El primer acto con el cual, digamos que oficialmente comienza la vida pública de Jesús es su bautismo en el Jordán. Y por supuesto que podemos acercarnos a este acontecimiento desde muchas perspectivas, y yo quisiera hacerlo aprovechando para dar una catequesis sobre el bautismo, sobre los sacramentos, pero sobre todo sobre el bautismo, nuestro propio bautismo, aunque la mayoría de nosotros fuimos bautizados siendo unos bebés y por lo tanto no nos acordamos. Bueno, eso no significa que no tuviera una extraordinaria importancia. He visto que con mucha frecuencia se cumple aquello que dijo el Papa Benedicto cuando convocó el Año de la Fe: lo que antes sabían los niños, hoy ya no lo saben ni siquiera los adultos. Por eso hay que hacer continuamente catequesis. Eso no significa que todas las cosas que vaya a decir os resulten nuevas, ojalá que no os resulten nuevas ninguna, pero por si acaso, porque ya no se puede dar nada por supuesto. El bautismo es un sacramento que nos aporta tres extraordinarias cosas. Ahí empieza la catequesis. La primera, nos limpia, nos quita el pecado original. En el caso de que sea uno bautizado de adulto o de joven, en ese caso también le quita los pecados personales. Este pecado original es aquel que recibimos por naturaleza, no es ningún pecado personal. Es el que recibimos por naturaleza, que se deriva de aquel primer pecado que hicieron Adán y Eva, de los cuales vamos a recibir también la naturaleza humana. Por lo tanto, primer don, nos quita el pecado original o, si te has bautizado de adulto, los pecados que hubieras hecho hasta ese momento sin necesidad de confesarte. Primer don. Segundo, nos hace hijos de Dios y miembros de la Iglesia. Hijos de Dios. Bueno, a veces te encuentras con personas que, quizá porque se dejan llevar por lo que está en el ambiente, dicen: todos somos hijos de Dios. Esto no es verdad. No es verdad. Todos somos criaturas de Dios, creados por Dios, criaturas amadas por Dios, creados a imagen y semejanza de Dios, pero no somos hijos de Dios. Solo hay un Hijo de Dios, uno, Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, Hijo único del Padre. Esta es nuestra fe,
repito, hay que recordarla, porque si no nos dejamos llevar por cosas que pueden decir personas con más o buena intención, pero también con más bien poca formación. Solo hay un Hijo de Dios, que es Jesucristo nuestro Señor, Hijo único del Padre. Somos hechos hijos adoptivos de Dios, adoptivos, porque no somos hijos naturales, no somos dioses, no tenemos naturaleza divina. Somos hechos hijos adoptivos precisamente por el bautismo. El bautismo nos hace hijos adoptivos de Dios. Y esto, como todos somos católicos, ¿verdad? Pues vivimos en un país católico, afortunadamente, quizá no le damos importancia, pero si estuviéramos conviviendo con personas de otras religiones, nos daríamos cuenta de que ellos no llaman a Dios Padre. Dios no es su Padre, Dios es su Señor. Es el Creador, pero no es su Padre. Nosotros llamamos con propiedad a Dios Padre porque hemos sido hechos hijos suyos gracias al bautismo. Es el bautismo el que nos hace hijos de Dios. Esto es un gran don. San Pablo, que vive a caballo entre aquel Antiguo Testamento que él practicaba como celoso fariseo y el Nuevo Testamento que empieza a practicar desde el momento de su caída camino de Damasco, San Pablo se da muy bien cuenta del cambio de lo que significa y dice: antes éramos esclavos, siervos, ahora somos hijos. Es decir, la espiritualidad del siervo, del esclavo, es la espiritualidad de aquel que tiene a su patrono o a su señor a una considerable distancia y que le tiene que obedecer, porque de lo contrario va a recibir un castigo. No, la espiritualidad del hijo es distinta, es mi papá. Es verdad que tengo que respetarle, pero como a mi padre, no como al empleador. Es verdad que tengo que obedecerle, pero como a mi padre. Es decir, la obediencia va impregnada totalmente del amor del hijo al padre. Esto forma parte esencial de nuestra fe y esto es lo que recibimos con el bautismo. Además de hacernos hijos adoptivos, que es un grandísimo don, nos hace, ligado a esto, miembros de la Iglesia. Yo creo que nosotros, os lo decía la semana pasada, afortunadamente, por lo menos esta es mi impresión, ¿verdad? Hemos pasado la crisis. Yo veo este país y otros también, donde los católicos hemos pasado la crisis. Quizá alguno está todavía entrando en ella, pero en general hemos pasado la crisis. Hoy en día es católico el que quiere serlo. No hay presión social a favor de ir a misa, al contrario. Es católico el que está convencido, hace las cosas no porque nadie se lo diga, sino porque en su interior quiere acercarse a Dios para darle gracias, también naturalmente para pedirle ayuda. Pero si esta crisis ha pasado, quizá no ha pasado otra unida a ella. Un cierto complejo de inferioridad. No nos sentimos orgullosos de ser católicos. La palabra orgulloso no me gusta del todo, pero entendámosla. Digamos, no nos sentimos felices de ser católicos. Bueno, algunos, otros sí. Bueno, pero hay todavía gente que se acompleja. Es decir, van a misa, no lo hacen porque sí, no lo hacen porque les critiquen si no van, han pasado la crisis, han pasado la purificación, pero aún tienen un cierto complejo. Y creo que hoy es un buen día para sacar pecho, levantar la cabeza. ¿A qué institución pertenecemos? A la más maravillosa del mundo. Y lo digo a plena palabra, la más maravillosa del mundo. Eso no significa que esta institución no tenga sus defectos. Hombre, está formada por seres humanos, ¿no? Es decir, nosotros, tenemos nuestros pecados, la institución como tal es una institución divina, fundada por Dios, por Cristo, pero también humana. ¿Qué pecados los hay? Nuestra historia recentísima nos los ha mostrado. Y algunos, además, se han querido aprovechar para sacar nuestras vergüenzas a la luz pública. Todo eso es verdad. Pero también es verdad lo otro. 1.200 millones de personas somos católicos. Es la principal institución. Miremoslo numéricamente y luego diré otras cosas. La principal institución del mundo. Los musulmanes
en su conjunto son más que los católicos, pero los musulmanes están divididos entre sunitas, chiitas y otras cosas. Y los cristianos, que somos en nuestro conjunto más que los musulmanes, estamos divididos entre católicos, infinidad de sectas, ortodoxos. Los católicos somos la principal institución del mundo. Somos la principal institución a nivel educativo. Y en nuestros colegios no solo se educan niños católicos. Hombre, en España se educan niños católicos porque la mayoría somos católicos. Pero mira cómo está el resto del mundo. En la India se acogen en los colegios católicos a niños de cualquier religión o en cualquier país donde no hay una mayoría católica como sucede en el nuestro. Somos la principal institución en servicios sanitarios del mundo. Somos la principal institución en servicios sociales del mundo. Los católicos estamos ayudando, curando, cuidando, y es dificilísimo, al 55% de los enfermos de SIDA del mundo. Somos la principal institución de ayuda caritativa del mundo. Somos la principal institución para ayudar a refugiados que hay en el mundo. Tanto a nivel evangelizador, que no hay nada comparable con la Iglesia Católica, que representa en el mundo, por ejemplo, las catequesis parroquiales. No hay nada comparado con esto. ¿Os imagináis lo que significa que millones de familias llevan a sus niños a miles de parroquias cuando tienen sus 6 añitos, 7 añitos, 8 añitos, para que les den, por supuesto, una enseñanza dogmática, ¿verdad?, pero también una enseñanza moral? En la inmensa mayoría de las familias, si no fuera por esa catequesis, no habría nada. La educación no se la dan sus papás y en muchos casos ya no se la dan sus colegios, se la da la televisión. Si no fuera por esas catequesis parroquiales, la única formación que recibirían sería la de la calle, la de la televisión, la de los amigos. El servicio, que digo, es un servicio apostólico, pero es también un servicio social que presta la Iglesia. Fijándome solo en ese aspecto, es impagable. Y así sigue. ¿Qué hacemos con los ancianos? ¿Quién está atendiéndoles? Se mira España, madre mía, cómo están los pueblos, muchísimos, prácticamente abandonados, pero ahí está el cura, atendiendo 20 aldeas, yendo con el coche, fijaros cómo es el norte de España, con la lluvia, con la niebla, con el hielo, con la nieve, yendo ahí con el coche, aquella aldeíta donde hay media docena de paisanos, ahí está el cura. Tiene un problema, llama por teléfono al hijo que está en la ciudad o en el extranjero, oye, que tu mamá, mira, que la he tenido que llevar yo al hospital o llamar yo a la ambulancia para que venga a buscarla. Esta es una realidad que tocamos con la mano, no es que nos la cuentan de países lejanos y exóticos, en nuestra realidad. Y si miras a esos países, qué barbaridad. Cuando yo me tengo que mover continuamente de un lado a otro, veo lo que estamos haciendo, lo que hicimos en América, y que es espectacular lo que la Iglesia Católica, es decir, los españoles, hicimos en América, la cantidad de maravillosas iglesias edificadas con amor por todos los que iban de fuera y los que estaban allí, la red de servicios que se hicieron y que siguen existiendo, lo que en este momento están haciendo los sacerdotes de cualquier país, ya no de origen español, sino nativos. Lo que se está haciendo en África, yo sinceramente os digo, me siento orgulloso de ser católico. No cierro los ojos a la realidad del pecado. No soy un tonto que no ve. Me duele y me escandaliza que haya un cura pederasta. Qué cosa tan infame. Y por desgracia no hay solo uno. Pero también soy realista y veo que es una minucia proporcionalmente con el número de sacerdotes extraordinarios, que los habrá de santidad excepcional, canonizable, y de santidad más para andar por casa, que los habrá que serán grandes predicadores y los habrá que aburran a las ovejas, pero ahí están todos los días. Es decir, recordando, vuelvo a decirlo, la fiesta del bautismo nos hace miembros de la Iglesia. Es la institución más maravillosa que existe en el mundo. Tenemos que sacar pecho, tenemos que sentirnos orgullosos. No hay nada ni nadie parecido. Cuando hay una catástrofe,
¿Quién acude primero? Antes incluso que los gobiernos locales, que a veces, porque están tan corrompidos, no acuden. Cuando hay una catástrofe, ahí está la Iglesia, con su red de Cáritas, que es espectacular. Ahí está la Iglesia, enseguida en todo el mundo, haciendo colectas extraordinarias, como aquí, que cuando hicimos la colecta de Navidad, como sois, que es ejemplar como sois, enseguida, colecta para ayudar a las 350 familias que alimentamos y 4.000 euros que hemos mandado a Manila para ayudar a las víctimas de aquel terrible tifón. Gracias a Dios, conozco al cardenal de Manila, inmediatamente un correo electrónico, venga, hacemos la colecta, pum, ya está ahí en el banco ayudándole, directamente. Nadie como la Iglesia, nadie tiene esta red de servicio, insisto, que no es ni siquiera lo primero, que la evangelización es lo más importante, pero ahí está lo otro. No podemos tener complejo de inferioridad, al contrario, tenemos que hacer un esfuerzo para no tenerlo de superioridad, porque cuando miras alrededor, dices, Dios mío, lo que hay que ver. ¿Hay pecado en la Iglesia? Sí, sí. ¿Queremos hablar del pecado de los sindicatos? ¿Un suponer? ¿O de los partidos políticos, por ejemplo? Vamos, por Dios, que no hay ni comparación. ¿Hay pecado en la Iglesia? Sí. Por desgracia, sí. Pero en la Iglesia lo que abunda es la santidad, la generosidad, el heroísmo, el sacrificio y el servicio. Y no hablo de la Iglesia entendida solo como los curas, hablo de la Iglesia como es, los bautizados, vosotros. ¿Quiénes son los que ayudan? ¿Quiénes son los que se echan la mano al bolsillo? ¿Quiénes son los que están abiertos a la vida y no matan a sus niños? ¿Quiénes son los que cuidan de sus ancianos mayores? Vosotros, los católicos, los laicos. De verdad, ser católico es un honor y un orgullo. Y tenemos que darle gracias a Dios y gracias a nuestros papás, ¿verdad?, que nos dieron lo mejor que tenían, la vida y la fe. La última cosa, el último don, nos abre al resto de los sacramentos. Sin el bautismo no entramos por la puerta. Por lo tanto, es el bautismo el que nos va a permitir después acceder a la Eucaristía, por ejemplo, acceder a la penitencia, acceder al sacramento del matrimonio en el que Dios da la fuerza para llevar adelante esa maravillosa y difícil vocación de casado, o acceder, por ejemplo, al sacramento del sacerdocio. El bautismo es el gran sacramento que nos hace hijos de Dios. Démosle gracias a Dios y después intentemos ser coherentes, ¿verdad? Que pecadores lo somos, que cuando te dicen, parece mentira que vayas a misa y luego haces esta cosa, tienes que contestar, uy, es que tú no sabes lo que yo haría si no fuera a misa, porque esa es la verdad, Pero intentemos ser coherentes lo más posible, ser santos lo más posible, esa es nuestra vocación de bautizados, para no dejar en mal lugar el bello, el gran nombre de la Iglesia. Que así sea.